Hola a todas y todos. En el video pasado habíamos estado hablando de las sustancias puras y dijimos que para poder hablar con precisión sobre las mezclas, primero teníamos que hacer algunas definiciones sobre los sistemas materiales y sobre sus propiedades. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a hablar primero de esas propiedades y a presentar esas definiciones para luego poder sí terminar el capítulo 1 hablando de los diferentes tipos de mezclas. En cuanto a propiedades de la materia, hay distintas formas de definición. Una es entre propiedades físicas y químicas. Propiedades físicas son esas que se pueden evaluar sin modificar la naturaleza de la sustancia. Por ejemplo, el color, el olor, la dureza de una sustancia, yo las puedo determinar, las puedo evaluar sin tener que cambiarlas. Puedo mirar el color de la mina de esos lápices y no le hago nada al material que constituye la mina de los lápices, de la misma manera que percibo el olor de un perfume sin cambiar la sustancia que constituye ese perfume, o puedo evaluar la dureza de un material rayándolo sin cambiar la composición de ese material que estoy rayando. En cambio, las propiedades químicas, para evaluarlas, tengo que cambiar la sustancia, tengo que modificarla. Por ejemplo, una propiedad química es la inflamabilidad, que mide con qué facilidad una sustancia entra en combustión, o la tendencia a oxidarse. Pero bueno, para poder evaluar esas sustancias, para poder evaluar esas propiedades, yo lo que tengo que hacer es justamente, si quiero ver la inflamabilidad, la voy a tener que combustionar, la voy a tener que hacer entrar en combustión. Para evaluar la facilidad para oxidarse, voy a tener que esperar que se oxide y ver cuánto tarda, con qué extensión ocurre esa oxidación. Otra forma de discriminar o catalogar las propiedades de la materia es entre propiedades intensivas y extensivas. Llamamos propiedades intensivas a aquellas que son independientes de la cantidad de materia considerada. Ejemplo pueden ser el punto de fusión y de ebullición de una sustancia, su densidad. Si yo tomo una taza de agua o una olla de agua, va a pasar a la fase sólida a 0 grados. No depende de cuánto yo tenga de cada una para llegar al estado sólido, voy a tener que llegar a 0 grados. Y si mido la densidad, es la misma densidad del agua que puedo sacar de una pileta que del agua que puedo tener en un pocillo. Mientras esté a la misma temperatura, voy a tener la misma densidad. No depende de cuánta materia yo tenga. Ahora, lo opuesto de las propiedades intensivas son aquellas que son extensivas, que son propiedades que son proporcionales a la cantidad de materia. Fíjense que es muy importante acá la palabra proporcional. Proporcional quiere decir que varía en la misma proporción, que si yo triplico la cantidad de materia, voy a triplicar esa propiedad extensiva. Si yo divido la cantidad de materia, no sé, en un medio, a la mitad, esa propiedad extensiva se va también a reducir a la mitad. Son ejemplos de propiedades extensivas el volumen o el calor liberado por la combustión. Por ejemplo, el volumen que ocupan 2 kilos de agua es el doble que el volumen que ocupa 1 kilo de agua. Y el calor que me liberan 10 litros de nafta es 10 veces el calor que me libera 1 litro de nafta. O el calor necesario para calentar 10 gramos de cobre es 10 veces el calor que necesito para calentar 1 gramo de cobre. Esas son todas propiedades que, como son proporcionales a la cantidad de materia, son extensivas. Ahora, hay una cuestión muy importante con las propiedades extensivas e intensivas, y es la siguiente. Si yo tomo el cociente de dos propiedades extensivas de una misma porción del material, ese cociente es una nueva propiedad y es una propiedad que es intensiva. Para ver por qué es así, vamos a tomar un ejemplo que cuando ustedes lo vean van a ver que es fácilmente extensible a cualquier otra situación, digamos, a cualquier otra propiedad. Vale para este ejemplo y vale para todo. Vamos a llamar Q1 la cantidad de calor que yo necesito para calentar una masa M1 que consiste en 1 kilo de agua, y la quiero calentar en 1 grado centígrado. Y vamos a llamar Q2 a la cantidad de calor que yo necesito para calentar
una masa que es 2 kilos de agua. O sea, esta masa 2 es 2 veces la masa 1 y también la quiero calentar en 1 grado centígrado. Y de acuerdo con lo que yo les dije anteriormente, el calor es una propiedad que es extensiva. O sea, este calor es el doble de porque la masa que estoy calentando es el doble de la masa 1. Entonces, ahora voy a definir una propiedad que la voy a representar con la letra C, que es un calor específico. Por el momento el nombre no importa, lo que importa es que esta nueva propiedad C la defino como el cociente entre el calor requerido para calentar el material y la masa del material. Entonces digo, bueno, tengo C de la masa 1, que es el cociente entre el calor requerido para calentarla en 1 grado centígrado y su masa. Y tengo la propiedad C2, que es igual al calor requerido para calentar esa masa 2 y la masa 2. Ahora bien, como por el ejemplo que estoy considerando, la masa 2 es el doble de la masa 1. Y a su vez, como les dije, este calor es una propiedad extensiva, entonces Q2 es el doble de Q1. Cuando yo hago estos reemplazos, me queda C2 es 2Q1 dividido 2M1. Claramente puedo simplificar los dos que me aparecen en numerador y denominador, y por lo tanto me queda que este C2 es igual a Q1 sobre M1, que es C1, que entonces ya no tiene ningún sentido que yo le ponga C1, C2 o lo que sea, es simplemente C, y es el mismo C para cualquier cantidad de material. Yo hago el cociente entre el calor necesario para calentar el material en un cierto intervalo y la masa, y eso es una propiedad que es intensiva, es independiente de la cantidad. Y estas propiedades intensivas que definimos, por ejemplo, el calor necesario para calentar por gramo o por kilo o por mililitro, o el calor que me puede dar una sustancia cuando se combustiona por gramo, por kilo, por mililitro, digamos, siempre que es el cociente entre dos propiedades extensivas, es muy útil porque esas son las propiedades que podemos encontrar en tablas, que podemos tabular. Yo pongo cuánto calor necesito por kilo de agua para calentar en 1 grado, y después con ese dato puedo calcular el calor que necesito para calcular para calentar cualquier cantidad de agua, porque tengo para una masa o una cantidad de materia de referencia. Construimos propiedades intensivas que son útiles porque las podemos poner en tabla siendo el cociente de dos propiedades extensivas de un mismo material. Bueno, y en cuanto a las transformaciones de la materia, también las podemos clasificar entre físicas y químicas. Una transformación física es una transformación que se puede realizar sin modificar la naturaleza de la sustancia. Ejemplo de transformaciones físicas son los cambios de estado de agregación, los cambios que ocurren al hacer una mezcla. En esos casos no modifico la sustancia que yo tengo. En cambio, cuando tengo o hago transformaciones químicas, lo que estoy haciendo es transformar una sustancia en otra. Son ejemplos de transformaciones químicas, la combustión, de la que ya hemos hablado y volveremos a hablar, o la hidrogenación, que les puse acá el ejemplito, es un proceso por el cual las grasas insaturadas que aparecen en los aceites se transforman en grasas saturadas sólidas como la de la margarina. Entonces, decíamos ejemplo de transformaciones físicas. Después, esto lo vamos a ver con mayor precisión creo que es en el capítulo 4 de la carpeta de trabajo, pero acá tenemos representados los 3 estados de agregación más comunes y las transformaciones entre ellos. Como una breve reseña, el sólido sabemos tiene forma y volumen que son propios. Completamente opuesto al sólido es el gas, que no tiene ni forma ni volumen propio, sino que adopta los del recipiente. Y en el líquido tenemos la situación que tiene el líquido volumen propio, pero adopta la forma del recipiente. ¿Por qué cada una de estas transformaciones que están representadas acá y que me llevan de un estado de agregación al otro es una transformación física? Vamos a considerar, para variar o para no variar el ejemplo del agua, lo que tengo, si yo pudiera ver qué pasa cuando hago esas transformaciones desde una mirada menos que microscópica, nanoscópica, del punto de vista de los átomos.
Entonces, si yo veo en el agua sólida, yo lo que voy a ver es que las moléculas de agua apenas oscilan con pequeñas vibraciones en torno a puntos fijos, y que esos puntos fijos están ordenados siguiendo un patrón muy claro y muy definido, siempre el mismo patrón, y que cada molécula interacciona con las mismas otras moléculas a partir de o a través de estos puntitos que tienen acá, que representan interacciones muy particulares que tiene el agua y que ya la vamos a ver, que son los puentes de hidrógeno. Completamente opuesto a lo que pasa cuando tengo el sólido, tengo el gas. En el gas las moléculas de agua prácticamente no interaccionan entre sí, se mueven entre todas las direcciones, van, se chocan con las paredes recipiente, casi no interaccionan entre sí. Y en el medio tengo el comportamiento del líquido, donde las moléculas están muy juntas entre sí, pero no están ordenadas como en el sólido, siguiendo patrones bien definidos, sino que se deslizan unas con otras. Como están juntas, cada molécula interacciona con algunas otras que tiene cerca, pero esas interacciones son transitorias, duran poquito, se rompen y empiezan a interaccionar otra vez con otras. Bueno, esto es una mirada microscópica de cada uno de los estados de agregación. Ahora, en todos los casos, en los tres casos, yo lo que tengo son las mismas moléculas. Tengo moléculas de agua. Entonces, cuando hago cualquiera de los cambios de estado de agregación, lo que hago son cambios que modifican la movilidad de las moléculas, pero las moléculas son siempre las mismas, es siempre agua. Por eso esto es una transformación física. En cambio, ¿qué pasa cuando tengo una transformación química? Vamos a ver acá, tenemos dos ejemplos de transformaciones químicas que corresponden a la combustión. Una es la combustión que tenemos en las hornallas. Si tenemos gas natural, el gas de la red natural es metano, y una molécula de metano reacciona con dos moléculas de oxígeno que están en el aire y producen una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua. Esto es una transformación química porque cambió la sustancia. Yo tenía estas sustancias al principio, esto que viene por la red de gas, esto estaba en el aire, y después voy a tener estas dos sustancias en el aire, el dióxido de carbono y el agua, que va a dar un poco de humedad en el ambiente. Bueno, y acá debajo tienen otra reacción de combustión, que es una que incluso da más energía que la que tienen acá arriba, si consideramos por gramo de la sustancia que se combustiona, que es qué pasa cuando se combustiona cuando se combustiona hidrógeno. Dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una de oxígeno y forman dos de agua, y en este caso tengo combustión, obtengo un montón de energía y no se forma dióxido de carbono. Esta es una transformación química. ¿Por qué? Porque inicialmente tenía unas sustancias, un cierto tipo de moléculas, al final del proceso tengo otros. Entonces, como hubo un cambio en la naturaleza de la sustancia, cambiaron las partículas que están constituyendo esa sustancia, esto es una transformación química. Y una última discriminación, digamos, sobre las propiedades de los sistemas materiales, un cierto tipo de categorización o clasificación es la de los sistemas como homogéneos o heterogéneos. Entonces, para presentar el tema, consideremos un vaso. En realidad no nos importa el vaso, nos importa el líquido que contiene. El líquido que contiene es agua y aceite, como claramente podemos ver. Si yo tomo ahora en este aceite, tomo 3 pequeñas porciones en cualquier lado donde tengo aceite, y si yo pudiera medir las propiedades intensivas en esos puntos del sistema donde tengo aceite, voy a ver que todos esos puntos tienen las mismas propiedades intensivas entre sí, van a tener la misma densidad, van a tener el mismo calor específico, y esas propiedades van a ser distintas de cualquier punto que yo tome y considere cuando tengo agua. Entonces, en el agua, toda esta región donde tengo agua, tengo las mismas propiedades intensivas distintas del aceite, y en todos estos puntos donde tengo aceite tengo las mismas propiedades intensivas distintas de la del agua. Entonces, con esa consideración podemos pasar a las siguientes definiciones. Un sistema es homogéneo si tiene las mismas propiedades intensivas, cualquiera sea la porción que yo voy a analizar.
y por el contrario es heterogéneo si tiene 2 o más porciones homogéneas. Y además agregamos una definición: cada porción homogénea de un sistema heterogéneo lo denominamos fase. Entonces, con estas definiciones volvemos a nuestro sistema y vemos que el líquido que está contenido en un vaso es un sistema heterogéneo porque tiene unas propiedades intensivas en la parte del aceite y otras propiedades intensivas en la parte donde tengo agua. A su vez, el agua y el aceite, cada uno tiene sus propias propiedades intensivas, son porciones homogéneas. Entonces, este es un sistema heterogéneo que está formado por 2 porciones homogéneas y cada una de esas porciones homogéneas es una fase. Yo acá tengo una fase acuosa y una fase de aceite. Y una pequeña definición que es interesante para más adelante: hay una superficie que separa cada una de las fases. Esas superficies se denominan interfases. Ahora, ojo con el tema de la composición. En este caso yo estoy considerando un sistema que está formado solo por agua, pero tiene agua en estado líquido y como hielo. Y las propiedades intensivas del hielo son distintas de las propiedades del agua líquida. Por ejemplo, el hielo tiene una densidad que es diferente. Entonces, cada uno constituye una fase diferente, porque tienen distintas propiedades intensivas. Llamamos componente a cada una de las sustancias que forma un sistema, a cada una de las sustancias puras que forma un sistema material. Entonces, el aceite y el agua del sistema anterior son 2 componentes. Teníamos un sistema con 2 componentes y 2 fases. En este caso tenemos un sistema que tiene un solo componente, pero igualmente tiene 2 fases. O sea, incluso un sistema de un componente puede ser heterogéneo. Es más, también adelantándome a cosas que vamos a ver en capítulos posteriores, si yo tengo un sistema de un componente, hasta puedo tener 3 fases diferentes coexistiendo en equilibrio. Entonces, no confundir los componentes con las fases. Las fases se definen porque tienen las mismas propiedades intensivas. Y también un punto importante a considerar es que no siempre es fácil reconocer un sistema heterogéneo. Yo acá tengo un vaso con leche, y si yo le midiera, por ejemplo, la densidad, tomara distintas porciones de la leche, me daría la misma densidad, y sin embargo, si yo a este vaso de leche lo mirara, tomara una gotita y la mirara en el microscopio, vería algo como lo que está acá, en donde claramente se puede discernir entre unos pequeños, estos globitos que son de las grasas de la leche, que fíjense acá están indicada la escala. Esto que está acá son 10 micrometros, son una millonésima de metro. Entonces estos globitos son muy chiquititos, yo por eso no los puedo ver, y por eso cuando tomo con un gotero, con una pipeta, una pequeña cantidad de material, voy a tomar todo junto, voy a tomar la fase acuosa que rodea los globitos, voy a tomar un montón de globitos, y una medida de densidad me puede llegar a hacer pensar que esto es una fase homogénea, y sin embargo es un sistema que es heterogéneo. Mirado al microscopio es heterogéneo. Entonces, acá vemos que llegamos a un punto que es clave, que es que la definición de lo que es homogéneo y heterogéneo depende de cuán chiquito yo puedo o quiero observar, y entonces aparece una cuestión de definición. Yo voy a tener que decir, bueno, esto es homogéneo, esto es heterogéneo, de acá para acá, alguna definición, algún corte. A eso vamos a pasar ahora un poquito más adelante, pero, digamos, después de todas estas vueltas, ahora, y con esta consideración muy importante que les dije recién, vamos a regresar al estudio de las mezclas. Las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas, y las mezclas que son homogéneas las llamamos soluciones.
cuando tenemos una solución, todas las sustancias puras que forman la mezcla se presentan como partículas que tienen menos de 1 nanómetro. Un nanómetro es, como te explicaba acá, 10 a los 9 metros. Para aquellos que no recuerdan, no están tan familiarizados con esta notación, que es la notación científica, un nanómetro es el siguiente número. Acá, delante de la coma, está el metro. Si yo quiero ir hasta 1 nanómetro, tengo que poner 8 ceros y después recién en la posición 9 voy a tener un 1. Eso es 1 nanómetro. O sea, es una 1000 millonésima parte de un metro, una cosa muy, muy chiquita. Cuando tengo una solución a la sustancia que está presente en mayor proporción, normalmente en las soluciones hay una sustancia que está presente en mucho mayor proporción que las demás, y eso es lo que llamamos solvente, y las que están presentes en menor proporción son los solutos. También hay un capítulo más adelante donde vamos a estudiar con mucho mayor detalle las propiedades de las soluciones y cómo caracterizarlas y cómo medir la proporción del soluto. Por ahora vale solo la definición y consideramos algunos ejemplos. El agua a la canilla es una solución que tiene agua en gran proporción como solvente, pero también tiene muchas sales. El aire es una solución formada por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono o algo de vapor de agua. El bronce es una solución sólida formada principalmente por cobre y estaño, y hay muchísimos más ejemplos que ya vamos a ir viendo y en la carpeta de trabajo tienen más. Con las mezclas heterogéneas, en lugar de hablar de soluto y solvente, cuando tengo una mezcla heterogénea hablamos de fase dispersa, la que está en mucho menor proporción o en menor proporción, y la fase dispersante. Eso es simplemente una cuestión de nomenclatura, y de acuerdo al tamaño de la fase dispersa vamos a establecer una clasificación para las mezclas heterogéneas. Vamos a decir que las mezclas heterogéneas son dispersiones coloidales o simplemente coloides. En ese caso va a ser cuando las partículas que forman la fase dispersa son mayores que 1 nanómetro, pero menores que 100 nanómetros, y las vamos a clasificar como suspensiones cuando las partículas de la fase dispersa son mayores que 100 nanómetros. Ejemplo de dispersiones coloidales, o uno típico, todos los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, cerca del Río de la Plata, esta la conocemos bien, que es la niebla, que es una dispersión de pequeñas gotitas de agua que están en el aire. Y acá tienen en la foto otro ejemplo de una dispersión coloidal, el hollín, pequeñas partículas de carbono en el aire. El ejemplo de las suspensiones podemos mostrar acá. Una es la lechada de cal, la cal cuando se mezcla con agua, o la arcilla en agua. Como las partículas que forman las suspensiones son mucho más grandes que las de las dispersiones coloidales, las suspensiones son inestables al efecto de la gravedad. Si yo mezclo, voy a obtener así la lechada de cal o el vaso con donde la arcilla está mezclada, no mezclada, digamos, combinado, dispersa en todo el volumen del agua. Ahora, si yo lo dejo un tiempo suficiente, eso va a decantar y la arcilla se va a ir para abajo por acción de la gravedad. La cal se va a ir acá también para abajo por acción de la gravedad. Digamos, las suspensiones son más susceptibles a la acción de la gravedad. Y justamente algo que tiene que ver con eso, dos propiedades que se dan en las dispersiones y no en las suspensiones son el efecto Tyndall y el movimiento browniano. El efecto Tyndall, acá está mostrado con una foto. Tienen en el vaso de la izquierda una solución y en el vaso de la derecha una dispersión
coloidal y en esta foto no está mostrado, pero acá hay un rayo láser que está apuntando así en sentido horizontal. Y fíjense lo que ocurre, ese rayo láser atraviesa la solución y yo no lo puedo ver, digamos, si yo no les cuento que acá hay un rayo láser, ustedes no tienen ni idea de que acá está pasando un rayo láser. Y en cambio, cuando el rayo láser atraviesa la solución, se encuentra con las partículas del coloide, y esas partículas del coloide tiran, digamos, dispersan la luz del rayo láser que se movía o avanzaba, digamos, en la dirección horizontal, la dispersa en todas las direcciones, en particular en la dirección a donde yo estoy mirando, y entonces yo puedo ver ese haz de luz. Lo veo porque hay partículas que dispersan la luz que originalmente se movía en sentido horizontal, la dispersan hacia mis ojos. Ese efecto de la dispersión de la luz por las partículas coloidales se llama efecto Tyndall. Y otra característica que tienen las suspensiones o las dispersiones coloidales es el movimiento browniano. Acá yo les puse una foto, pero esto es algo que ustedes pueden experimentar por sí mismos. Si tienen una ventana donde entra un rayo de luz, van a ver en el aire, van a poder ver pequeñas partículas de tamaño coloidal, que son partículas de polvo y que están flotando en el aire. Y si ustedes miran esas partículas no siempre van para abajo, como correspondería o como uno espera por el movimiento de la gravedad, sino que algunas van para arriba o se van moviendo en distintas direcciones. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué van en distintas direcciones? Pues yo tuviera, en vez de partícula de tamaño coloidal, tuviera bolita, no tengo dudas, todas van a ir para abajo por efecto de la gravedad. Pero las partículas coloidales, al ser tan chiquitas, tienen masas muy pequeñas, y eso hace que sean afectadas por los choques que reciben de las moléculas que forman el aire, las moléculas de nitrógeno y oxígeno que forman el aire. Entonces, a veces chocan con una molécula de nitrógeno y oxígeno que la manda para arriba, y al ser tan chiquitas, la gravedad que actúa sobre ellas no es una propiedad tan importante, no es una fuerza tan importante, que hace que la colisión entre esas dos moléculas sea más importante, y entonces en vez de ir para abajo van para arriba. Ese movimiento aparentemente aleatorio que tienen las partículas de polvo que nosotros podemos ver porque dispersan la luz cuando entra por la ventana, ese movimiento aparentemente aleatorio se llama movimiento browniano, y también es una característica que es típica de las dispersiones coloidales. Bueno, entonces, para terminar con el material de la clase 1, que cierra también el capítulo 1 de la carpeta de trabajo, vamos a repasar todo lo que vimos en sistemas materiales. Sistemas materiales se clasifican como sustancias puras, con la característica esencial de que siempre tienen la misma composición, o mezclas, y en el caso de las mezclas pueden existir en un rango de composición, tienen composición variable. Las sustancias puras se clasifican como elementos o compuestos. En los elementos, si yo hago un análisis químico, voy a encontrar un solo tipo de átomo, mientras que en los compuestos voy a encontrar dos o más tipos de átomos diferentes. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Son homogéneas si tienen propiedades uniformes, propiedades intensivas uniformes, o sea, en todos sus puntos tengo las mismas propiedades intensivas. Y las mezclas homogéneas también las llamamos soluciones, y van a ser objeto de estudio en este curso en clases posteriores. Las mezclas heterogéneas no tienen propiedades intensivas uniformes, o sea, en distintos puntos voy a encontrar distintas propiedades intensivas, y las vamos a clasificar nosotros como dispersiones coloidales o suspensiones. En las dispersiones coloidales, la fase dispersa, las partículas de la fase dispersa tienen tamaños que van desde 1 nanómetro hasta 100 nanómetros, y en las suspensiones tienen tamaños que son mayores que 100 nanómetros. Estas definiciones que nosotros les estamos dando son una de las más modernas, pero si ustedes buscaran en la bibliografía,
hay otras definiciones, otros límites entre una cosa y otra. Lo esencial es, nosotros vamos a mantener esta definición en el curso, y lo esencial es siempre que el coloide o las dispersiones coloidales son más chicas que las suspensiones, que presentan ese efecto Tyndall, que se puede observar el movimiento browniano, y que son por ende menos sensibles al efecto de la gravedad, mientras que las suspensiones son más inestables y son susceptibles al efecto de la gravedad. Y para terminar, una cosa que les queremos destacar es que estos videos y los archivos que los acompañan no reemplazan de ninguna manera la lectura del texto. Ustedes tienen que ir al texto. En esta primer clase lo que tienen que hacer es leer el capítulo 1 de la carpeta de trabajo, donde hay mucho más material que lo que podemos presentar en un video. Y en el caso particular de este capítulo 1 de la carpeta de trabajo, van a encontrar un video donde se muestra mejor que lo que se puede mostrar con estas filminas. Van a ver un video donde pueden ver el efecto Tyndall y cómo depende de la composición o de la cantidad de la fase dispersa, y también van a ver el movimiento browniano. Entonces, con esto terminamos lo que es la presentación del capítulo 1. Van a encontrar también material para hacer, cuestionarios y distintas cosas que van a tener que contestar, y nos encontramos ya en el siguiente video con el material del capítulo 2. Que estén muy bien, cuídense y adiós.